pero está buena la pregunta y está buena como para contar un poco el contenido. Si ustedes, digamos, repito lo que dije recién porque lo estaba grabando. El 0,0, y acá lo dice, es para los que no tienen mucha noción de estadística descriptiva, que es una media, que es un desvío estándar, tipos de gráfico, etcétera, como para evaluar si tienen alguna duda en lo que están leyendo del apunte 1 o de cualquier apunte posterior, se van ahí para no tener que ir a un libro, digo, de alguna manera. No todos, aunque uno se anote en un nivel de estadística inferencial, porque creyó que sabía cosas descriptivas, por ahí se las olvidó, no las usa, eso es así, digamos, nos pasa a todos. El de estadística, el apunte específico que dice inferencia, hipótesis, diseño experimental, muy groseramente y les explico por qué en general. Muestreo. El tema de muestreo es para expertos, no es para digamos, si quieren después les puedo enseñar a calcular, tomar una muestra y el n de una muestra en algún momento, no ahora, pero en otra oportunidad, pero una muestra muy simple, o sea, yo quiero calcular la diferencia entre medias de una variable dicotómica, se puede hacer. Yo quiero calcular el n o la muestra que necesito para una proporción, bien. Ahora, de ahí en más, cuando nos vamos metiendo en muestreos más complejos, ya no es un nivel, digamos, piensen que hay muestristas dentro de estadística. O sea, hay especialistas en muestreo que, digamos, salvo en el caso nuestro, que seguramente de ustedes también, las muestras en general, digamos, el diseño de investigación generalmente, la mayoría es experimental u observacional, ¿está bien? Y observacional pero analítico, donde cruzan 2 o 3 variables y no se complica mucho. Cuando ya nos metemos en otras cosas, el muestreo, yo lo comento para que se tengan idea de qué tipos de muestreo hay, pero la cosa no es para este nivel de estudio. Igual, antes de seguir adelante, hay un programita que es muy requete contradidáctico. Hay otros que son más difíciles. Esperen que me fui, sin querer. Estamos en inferencial. Hay un programita que está en programas informáticos, de paso vamos viendo un poco eso, que lógicamente tiene un nombre que indica de qué se trata, que es N. Ese programa, y yo se los muestro muy por arriba, primero para instalarlo, lo único que tienen que hacer es descomprimirlo, copiarlo a una carpeta y buscar un archivo que es n.bat. Pero esperen que lo vamos a abrir cuando lo encuentre. N. Me parece que justo me lo está tapando. Ahí está. Espera, se me desapareció. Corel, zip. Acá está. Este es el iconito. Cuando ustedes lo instalan, si yo les muestro rápidamente botón derecho y veo de dónde va. Esto es un acceso directo, ¿no? Este es el programa. Y el acceso directo, si ustedes van a las propiedades del acceso directo, lo único que hago es descomprimo el programa en una carpeta. Yo, por ejemplo, la pongo en C2. Esperen que
por si ven chiquito. No sé si alcanzan a ver ahí. C2 puntos N330 y el ejecutable es el N3.bat. O sea, lo único que tienen que hacer, porque está hecho en Java, entonces lo único que tienen que hacer es descomprimirlo y ejecutarlo. Y esto viene chiquito porque viene chiquito y no tengo forma de, lamentablemente puede ser la configuración de la pantalla, ¿sí? Ahí tienen estimación, comparación de medias, comparación de proporciones y otros diseños. Entonces, si yo quiero, vamos a hacer un ejemplo, quiero comparar dos medias y quiero calcular el número que necesito. Y ahí aparecen tres opciones. Igual esto lo vamos a ver muy por arriba después, pero se los cuento ahora. Una muestra frente a un valor teórico, o sea, y ya que estamos en intervalo de confianza, acá lo que hace es utiliza el intervalo de confianza de la media y se fija cuál es la probabilidad de encontrar dentro del intervalo de confianza ese valor teórico. Ese valor teórico puede ser el siguiente. Yo tengo, y lo podemos hacer para media y para proporción. Yo tengo me dicen que la media de edad de inicio de enfermedad de Alzheimer es 52 años. Yo tomo una muestra de pacientes y con enfermedad de Alzheimer y le saco el promedio. Yo quiero saber si mi muestra, la edad de inicio de mi muestra, la edad promedio de inicio de mi muestra es equivalente a ese dato que puede haber salido de una publicación, de un libro o de donde sea, ¿sí? Calculo el intervalo de confianza de la media para mi muestra y me fijo si dentro de ese intervalo de confianza, al 95%, ya me estoy metiendo en el tema, sin querer, está o no está ese dato. ¿Se entiende? Eso sería una muestra frente a un valor teórico. De la misma manera, si yo me meto en... y me pueden cortar cuando quieran, porque, digamos, si tienen duda. Comparación de proporciones, también pasa lo mismo. Yo podría calcular, supongamos que en vez de ser la edad promedio, sea cuál es la prevalencia de hipertensión arterial en mayores de 60 años. Y me dicen que hay un dato teórico, de libro, o de donde sea, o de un estudio que se hizo en otro momento, que me dice que la prevalencia es del 35%. Yo quiero saber si mi muestra se corresponde con ese dato de proporción o de porcentaje. En este caso hago un intervalo de confianza, no para una media, sino para un porcentaje o una proporción. Y me fijo si está o no está en ese valor en el intervalo de confianza. Eso sería una prueba de hipótesis contra un valor, una constante o un valor fijo. ¿Se corta? ¿Mi audio se corta? Yo escucho, sí. A lo mejor es el mío, perdón. No, está bien. Cualquier cosa, no sé, porque no estoy viendo, ahí está. Si al que se le corta, lo que le recomiendo es por ahí que corte el video, no hay problema, no nos ofendemos. Para que tenga para que tengas mejor señal por ahí, Roberto. Dale, ahí está. Fíjate eso. ¿Hasta acá estamos? Vos, Roberto, que se cortó. Sí, entiendo que es una manera de calcular cuando yo tengo ya una muestra ahí tomada, ¿no? No, previo. Por eso, para saber el tamaño de la muestra. Quiero saber el tamaño muestral. Ah, bien. Yo conté dos diseños, digamos. Uno, una proporción, y otro, una media contra un valor fijo. Si yo quiero calcular el n, por ejemplo, doy cualquier ejemplo, ¿no? Una muestra frente a un valor teórico. Acá tengo distintos diseños de no igualdad, de no inferioridad, o sea que sea igual. No me importa. Para los que por ahí no conocen, es un diseño a veces muy usado cuando uno quiere, no le importa, digamos, ya sabe que el nuevo tratamiento es igual, pero es más barato,
tiene más tiempo de duración, se tiene que tomar menos veces por día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que importa no es que sea diferente, o sea mejor, sino la no igualdad. Y después lo que quiere probar en realidad es o efectos adversos, o duración, o adherencia al tratamiento. El objetivo es, digamos, el primario no es la diferencia, ¿está bien? Bien. Después tenemos equivalencia y, bueno, son distintos niveles. El no igualdad, que es el más usado. Yo quiero saber si aparece, no sé si se ve muy chico, pero creo que no lo puedo agrandar esto, discúlpenme. Se medio chico, ¿no? No, pero se ve. Bueno, yo lo agrando. Sí, pero Igual. se ve, sí. Ahí Lo se que- ve bien. Ahí cuando pones la Claro. lupa se ve bien. Bueno, entonces tenemos, esto es lo que yo necesito para calcular. ¿Qué datos necesito para calcular el n de una muestra con ciertas condiciones? Las condiciones las ponemos nosotros. Y sin querer estamos viendo el contenido de esta primera semana. Sin querer, ¿por qué? Porque habla del nivel de significación. El nivel de significación, que sería el error que nos permitimos cometer, ¿está bien?, para poder rechazar la hipótesis nula. Generalmente, como está acá ya puesto de entrada, es 5%. ¿Sí? Después, si es unilateral, bilateral, que creo que hubo una pregunta de ustedes o fue en otro curso. No, en el de, perdón, al revés, se cruzaron. Uno del curso de estadística descriptiva me preguntó esto y le digo, mira, te lo contesto igual, pero es más para este curso. Bilateral y unilateral es cuando yo te quiero hacer una prueba estadística y es lo que se llama prueba de una cola o prueba de dos colas. ¿Qué tal, Justina? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pero estamos grabando igual, así que después mira la primera parte. La prueba de una cola ya no se usa, pero es cuando uno plantea la hipótesis de mayor o de menor. Entonces, la prueba de una cola concentra el nivel de significación o el error que uno se permite cometer o el de la parte izquierda o de la parte derecha de la curva. ¿Se entiende? Pablo, eso Sí. es el error El alfa. El alfa, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierto. Siempre se me marea eso. Esos serían tipos de errores. Eso es tipo de error. O sea, uno plantea con qué error quiere trabajar. Sí. Pero lo que puede pasar es que vos, como tenés te bancás una incertidumbre o un posible error del 5%, se denomina Con eso. error de tipo 1 cuando tuviste la mala suerte de que vos, digamos, no rechazás la hipótesis nula, rechazás la hipótesis nula cuando no debías rechazarla. Ese es el error de tipo 1. Vos no debías rechazar la hipótesis nula, pero la rechazaste y aceptaste la alternativa. Ese es el error de tipo 1 que está contemplado, porque vos elegiste un nivel de significación del 5%, del 1%, de lo que sea. Ojo que Claro. Cuanto más chico es el nivel de significación, lo que va a generar es un n mayor. Claro. O sea, voy a necesitar una muestra con un n mayor. ¿Sí? Perdón, el tema de una cola sería, por ejemplo, cuando yo busco que una droga, o sea, mi hipótesis es que la droga da beneficio, y dos colas Sí. sería que da beneficio o aumenta la mortalidad, digo. Esa Que es sería diferente. Que es diferente. Dos colas serían que da beneficio o no da beneficio, ¿eso sería? Sería que es distinta. O sea, las dos puntas, lo que vos decís, ¿es mejor o es peor? Pero no es igual. Bien, o sea, lo opuesto. Pero ¿por qué se usa la de dos colas? Porque la de una cola concentra todo, ¿está bien? Y es más, más exigente la prueba de dos colas. Por ejemplo, cuando veamos más adelante, porque ustedes ya lo conocen, pero sí, ya lo vimos, cuando yo tengo una prueba de dos colas en el intervalo de confianza, y es una distribución normal, el Z es más o menos 1,96. ¿Por qué? Porque es el alfa sobre 2. Reparto el error para arriba y para abajo. Si en una prueba de una cola, el alfa no es alfa sobre 2, es alfa. Y eso no es
más menos 1,95, sino es o menos 1,65, 1,64 o más 1,64. Eso hace que, digamos, sea menos exigente la prueba estadística. Por eso casi todos los programas de estadística ya no te calculan, no te dan opción de ver prueba de 2 colas o de 1 cola. Si vos, digamos, rechazás la hipótesis nula con una prueba de dos colas, estás rechazando, ¿sí?, más exigentemente la prueba de 1 cola. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Por otro lado, la prueba de hipótesis ya hace 20 años que está vieja. O sea, ¿por qué? Y aprovecho de decirlo ahora, aunque eso tiene consecuencias más adelante cuando veamos test estadísticos. ¿Por qué uno está aceptando, rechazando la hipótesis nula por 1 en 1000? ¿Por qué digo esto? Porque si mi P es 0,05, si mi P es 0,05, yo no rechazo la hipótesis nula. ¿Se entiende? Si mi P es 0,049, rechazo la hipótesis nula. Estoy rechazando una hipótesis con un blanco y negro. Entonces, lo que uno tiene que ver, más que ese blanco y negro, empezar a trabajar con el intervalo de confianza y cuán cerca o lejos está en el límite inferior o el límite superior del intervalo de confianza del valor crítico. Eso después lo vamos a ir viendo más adelante, pero de alguna manera, por ejemplo, si ustedes trabajaron con riesgo relativo o ratio, vieron que si hay un resultado de riesgo relativo o ratio es 4, ¿sí? Yo, además de ver el 4, ¿qué tengo que ver? Eso es significativo. Si me dio 4 es la P significativa. Tengo que ver el intervalo de confianza. Claro, al 95% de los ratios de riesgo relativo. Si dentro de ese intervalo de confianza no está el 1, me quedo tranquilo. Si está el 1, ese 4 no es significativo, porque el 1 sería no hay riesgo. Y además voy a poder ver en el límite inferior cuán cerca del 1 está, porque si el intervalo de confianza es 4, el valor es 4 de la prueba, digamos, del riesgo, llamémoslo riesgo, pero el límite inferior del intervalo de confianza es 1,02, ¿está bien? Estoy muy cerca de que el 1 esté dentro del intervalo de confianza. ¿Tá? Ahora, si está lejos o al revés, y esto es también la cocina de la estadística, si a mí no me dio significativo y el intervalo de confianza me da 0,98, el límite inferior, el límite superior me da más de 1, tengo el 1 adentro del intervalo de confianza, no es estadísticamente significativo. Ahora, ¿qué puede pasar? Si yo aumento el n, que sea un prueba de potencia, un problema de la potencia de la prueba. Si yo aumento el n, ¿qué va a pasar con el intervalo de confianza? Se va a achicar. Entonces, si se mantiene esa condición, que no lo sé, tengo que aumentar el n y volver a hacer la prueba estadística, por ahí me da estadísticamente significativo. Entonces, podría jugarme a aumentar el n. No lo haría si ese 1 está en el medio del intervalo de confianza, porque yo sé que por más que aumente el n, nunca voy a pasar estadísticamente significativo. Pablo, eso es un poco. Sí, sí. El intervalo de confianza, ¿cuál es el número ideal que te tiene que dar? ¿Eso te lo calcula el programa? Cuando vos ponés. Sí. Primero tenés Excel, que yo tengo ahí, que tanto para proporciones como para media, como para odds ratio, riesgo relativo, y ustedes no lo ven, pero también para sensibilidad, especificidad, valores predictivos, positivos y negativos, todo tiene un intervalo de confianza. El intervalo de confianza, de alguna manera, tiene dos condiciones. Primero, te permite, porque es como ver indirectamente lo que se llama el efecto de la prueba. O sea, ¿es significativo? ¿Cuán fuerte es esa significancia estadística? ¿Qué es lo que estoy diciendo ahora? Si yo tengo el límite inferior de un intervalo de confianza para un riesgo está muy lejos del 1, me quedo tranquilo. Pero también lo que tengo que ver, no tanto para el riesgo relativo, pero sí para una media o una proporción, que no sea muy amplio. Porque no puedo, si yo lo quiero utilizar para ver qué recursos necesito, supongamos que yo sé que hay en una población vulnerable, hay un 10% de
adultos que nunca tocaron la educación, digamos, que nunca tuvieron educación formal. Entonces uno quiere plantearse, supongamos que, nada, recursos de educación para que esa gente tenga acceso a la alfabetización, entre comillas, ¿no? Si ese 10%, yo sé, el N total, podría extrapolarlo al N total de la población y decir, yo necesito tantos recursos. Ahora, si el intervalo de confianza me da entre 1% y 40%, porque yo tengo una muestra, cuando lo quiero extrapolar a la población, ¿qué pasa? El N, lo puedo extrapolar el intervalo de confianza del N. Y si tengo un porcentaje de 10% con un intervalo de confianza muy amplio, no sé qué recursos voy a necesitar. ¿Se entiende? El más probable sería la proporción, pero es una muestra y evidentemente o es chiquita, o es muy poco prevalente, o hay alguna cosa que hace que el intervalo de confianza sea grande. Entonces no me sirve. Lo mismo para el promedio. Si yo tengo un promedio de inicio de Alzheimer que el promedio es 52 años, pero va entre 15 y 90 años, tampoco me sirve. Aunque sea, ¿entienden? Eso es un poco la cuestión. Las dos cuestiones tenemos que mirar. Y le estoy dando más relevancia al intervalo de confianza que a la prueba de hipótesis. Por eso en los papers, ustedes fíjense que cada vez más, y no desde ahora, desde hace 20 años, la tabla 1 tiene intervalo de confianza. No tiene más la media, no tiene más el error estándar, tiene el intervalo de confianza en general. Tanto sea para la media o para las proporciones, en general. Y si no lo tenés, en muchas revistas te lo van a exigir, porque de alguna manera te da idea de cómo se comporta la variable. Pero volviendo a esto que me está interesando, llegamos entonces, fíjense, mirando cómo calcular el tamaño muestral, estamos metiéndonos en los temas indirectamente en los temas de la semana 1. Y acá, fíjense algo que uno no sabe, que para calcular el N, a priori, previo a hacer la muestra, necesita datos. Yo quiero calcular el promedio de edad. Bueno, tengo que tener un promedio. ¿Ese promedio de dónde puede salir? Ese promedio puede salir de bibliografía. También hay muchos otros laburos parecidos al nuestro que tenemos el promedio de la población. O de casi nadie lo hace porque es muy costoso, una muestra piloto. Pero a veces esa muestra piloto, si no estamos en un consultorio, o estamos en una guardia, o estamos en una escuela, por ahí conocemos por dónde anda el promedio. Entonces, pongamos un promedio, ponele que sea edad de adultos, 45 años. ¿Sí? Esa sería la media teórica del grupo es la media que yo vi en el paper, me confundí yo. Es la media que sería la constante. La otra media es la del grupo experimental. Y supongamos que el grupo experimental tiene 50 años. O sea, mi media de 50 años es de 45. Y ese sí tengo que sacarlo de algún lado. Por otro lado, porque lo estoy haciendo antes de hacer el trabajo. Y por otro lado, el desvío estándar. Tampoco lo tengo. Supongamos que el desvío estándar sea 6. Vamos a hacer un poco más grande para que el N sea 10. Potencia de la prueba. Recién vimos, Lucas preguntó por el error de tipo 1, que sería que yo rechazo la hipótesis nula cuando no debía rechazarla. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque si yo estoy cambiando de un tratamiento a otro y me equivoco, le estoy diciendo a la gente, muchachos, cambiemos de tratamiento, que el nuevo es mejor que el viejo cuando no lo era. La potencia de la prueba es el error de tipo 2, que es cuando no rechazo la hipótesis nula, cuando debería rechazarla. Eso está en los apuntes, me parece, ¿no? Sí. Está bien. Sé que son largos, no me puteen. Generalmente se toma un 80%. Ese quiere decir que el error que es 1 menos el error de tipo 2, o sea que la potencia, el error de tipo 2, uno se banca un 20%. ¿Por qué? Porque de última,
si yo me equivoco por la potencia de la prueba y no detecto diferencias cuando las habría, sigo con el tratamiento convencional o con lo que venía haciendo con esa población. No cambio, está bien, de última, sigo como estaba y algún día se detectará que hay diferencias estadísticas, está bien. Entonces, por eso se exige mucho al nivel de significación y no a la potencia de la prueba. Pero en realidad, nosotros, ¿qué hacemos? Nos fijamos el nivel de significación y la potencia de la prueba. Fijamos el nivel de significación y nos jugamos con eso solo. Pero acá te lo pide porque puede ser 80, puede ser 90, ¿está bien? Porcentaje de abandono supongamos que no tenemos, pero también te calcula, te suma los abandonos al N final. Que uno los puede tener porque uno ya sabe que si trabaja en un seguimiento de un grupo de gente, de pacientes, de alumnos, de lo que sea, de un grupo de barrial, en el tiempo se puede perder. Yo doy ejemplos, no pregunté, pero doy un poco ejemplo de todas las áreas. Ustedes pídanme si no, si me concentro más en uno que en otro, ¿sí? Pablo, sí. Yo recién, viste, estoy involucrándome en el estudio más, yo soy biólogo molecular, viste, pero me estoy involucrando en el estudio más epidemiológico clínico. Y mi jefe, viste, trabaja mucho con Parkinson, viste, con bases de datos de Parkinson. Y pide mucho, o sea, cuando hace, por ahora la está haciendo él a las tablas, que yo después la quiero hacer yo. Sí. Básicamente pide mucho fecha índice en las tablas de Parkinson, esos de porcentaje de abandono, asociación, viste, del medicamento y básicamente mejora de la enfermedad con los test específicos. Como mucho de esto es lo que veo, potencia estadística también. Bueno, esta es la potencia estadística. Esta es la potencia, por eso. Lo que pasa es que usted, y esto es un tema que por ahí algunos no lo conocen, pero me toca a mí y soy muy crítico. Trabajar con bases de datos, no con pacientes, tiene sus problemas. Porque son datos secundarios, no son datos armados para nuestra investigación. Cada vez trabaja con una base de datos, viste, que viene de afuera, sí. Claro, yo no sé bien qué hace, viste, entonces estoy tratando de aprender y por eso... No, porque te explico qué pasa. En otros países donde los sistemas informáticos son más complejos, te digo porque a mí me llegan y hago laburos de ese tipo, vos tenés grandes bases de datos donde después agarrás a toda la población y decís, bueno, todos los que tuvieron tal patología, los seleccionás y tenés un montón de datos. Demográficos, clínicos, de edad, de sexo, de, qué sé yo, de antecedentes, bueno. Y tomás ese pedacito de la base de datos y te la prestan para que vos hagas un trabajo de investigación. Porque es tanto que ellos participan después como coautores. Pero, bueno, ¿qué pasa con esas bases de datos? Tienen la problemática de que son bastante, digamos, el N tiene que ser muy grande, esto no es un problema de muestreo, sino que como son bases de datos, para que tenga cierta validez, el N tiene que ser muy grande. Esa es la problemática que tienen. Nada más, no, un comentario. Se usa mucho y, por ejemplo, en hígado, en todo el tema de hígado, es requete contra usada las bases de datos. Es más, hay una crítica porque se usan más bases de datos, o sea, los hepatólogos ven menos pacientes y se dedican a hacer estadística de base de datos, digamos, de alguna manera. Eso es también una crítica, porque es otra cuestión, pero no, al no ver al paciente, al no estar con el seguimiento, digamos, te da una visión muy alejada de la realidad también. No es tan ecológico, si querés, o lo que sea. Pero más allá de eso, ya creo que con esto podemos calcular el N. Fíjense que tenemos, más o menos, le metimos todos los datos, un dibujo, pero le pusimos todos los datos. Y ojo que si ustedes acá apretan ejemplo, les genera un ejemplo. O sea que ustedes pueden aprender esto apretando ejemplo y ver cómo se llena esto. Y abajo, dice, esta técnica es adecuada. Acá, es todo teórico esto. O sea, ustedes, esto que está acá abajo,
Hasta la fórmula tienen. O sea, por eso digo que está buenísimo esto, como para que ustedes lo usen. Cuando pones calcular, acá me dice que el tamaño muestral es 34. ¿Está bien? Y después, si ustedes quieren escribirlo, lo copian, lo pintan, lo copian. Digo porque siempre rompen con esto de que le piden el N y la gente le cuesta y no lo sabe y toda esa historia, ¿no? Y ahí está. Para conseguir una potencia de prueba de 80% para detectar diferencia de constante entre hipótesis nula mediante la prueba test-student bilateral, se necesitan 34 unidades experimentales. Pavada. Sabiendo usarla es una pavada. Ahora, también, ya que estamos, acá tienen la muestra, la potencia de la prueba, o sea, pueden calcular. Ustedes hicieron un trabajo, no les dio significativo. Pueden calcular la potencia de la prueba. ¿Por qué? Porque si la potencia de la prueba es muy baja, en realidad esa no significancia estadística está debida a que el N no fue suficiente. ¿Por qué? Porque si ustedes, digamos, porque capaz que no lo pueden publicar porque le faltaron 10 pacientes o 10 casos o lo que sea, ¿está bien? Entonces, lo mismo, acá tomo el ejemplo para no cargar los datos. Ejemplo, calcular, y con los datos que puse, no, acá tiene un grupo, dicen que tengo, la media teórica es 20, la media del grupo experimental es 15, el desvío estándar es 10, es muy grande el desvío estándar, ¿está bien? Y el tamaño de la muestra es 34. Con esto tengo una potencia de la prueba del 80%. Por otro lado, si quieren calcular el tamaño del efecto, que es la fuerza que tiene, en este caso tengo casi 0,50, es muy alta el tamaño del efecto, o sea que, digamos que si yo me dio bien, quiere decir que hay una asociación importante, o es relevante, digamos, el resultado. Y el gráfico te genera, te hace, no sé si lo alcanzan a ver, pero te dice el N, y cómo va aumentando la potencia de la prueba. Entonces, por ejemplo, 80 estaría acá, o sea, con un N de 34, 35, ¿sí? Yo tengo una potencia de la prueba de 80%. Acá hay algo interesante. Como ven, prácticamente después de los 40, que tengo más de, después de los 40, el N de 40, o de, si quieren, de 45, ya tengo una potencia de la prueba de 90, casi no tiene sentido llegar a seguir aumentando el N, porque no te cambia mucho la potencia de la prueba. O sea, no es lineal, esa es la otra cuestión que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? ¿Cómo estamos hasta acá? Si los estoy matando, me tienen que avisar. El tamaño del efecto es el que se dice, te digo por lo que me pasa, yo vi que cuando él, por ejemplo, no le da significativo, habla de un coen D. ¿Ese es el tamaño del efecto? Sí, exactamente. Y está bien lo que hace, o sea, remite el coen D, no le da significativo y remite el coen D. ¿Está bien hacer él como...? Sí, lo que pasa es que cuando vos no te das significativo, Sí. yo creo que es al revés, tenés que mostrarlo cuando es significativo, el tamaño del efecto. Pero si no, por ahí quiere decir que por ahí el coen o el efecto es alto, pero no llegó a ser significativo. Sí. Porque no puede modificar, él no puede hacer nada, porque es una base de datos cerrada. Sí. Entonces, es un informe que está haciendo de alguna manera. Claro. Está bien, entonces. Sí. Perfecto. ¿Cómo estamos hasta acá? Yo, sin querer, me metí en por el lado indirecto, ¿no? ¿Cómo después nos vamos a guiar o podemos preguntar, Pablo? No. Prefiero que me pregunten. Mirá, yo entonces voy a preguntar. Perdón, no sé si alguien tenía alguna, pero te quiero hacer... Y no, somos pocos, así que no hay problema. Dale. Mirá, yo me encontré
con uno de los de la primera semana, un PDF, en donde estaba el cálculo del intervalo de confianza, ya sea para el promedio, pero fundamentalmente para el promedio, donde Sí. cuando despliego el tema, me habla de que siguen una distribución de probabilidades, y hay algunas cosas que las da como Sabidas. sabidas. La verdad que me costó mucho ese tema. La cuestión es así, y esto es en general, no vamos a meternos en... si vamos a meternos en un genérico. Uno toma una muestra. Esta muestra, teóricamente... ¿Cómo? Un montón de cosas que la verdad que no... No, está Utilizaba perfecto. Z, la distribución de Z. No hay problema, no hay problema. La cuestión es así. Las distribuciones observadas, ¿sí?, son distribuciones que uno obtiene de lo que está midiendo, de las variables de una unidad de análisis que está midiendo. Estas distribuciones observadas, nos fuimos en 1929, más o menos, 1928 de la estadística. Cuando empiezan con la estadística, con la cuantitativa, que la cuantitativa es estadística en realidad, ¿sí?, vieron que había, cuando medían variables continuas, peso, altura, concentración de metabolitos, etcétera, veían que esa distribución tenía un formato de campana de Gauss, ya me adelanté a Gauss, ¿está bien? Era donde había un valor central que era muy frecuente, que aparecía mucho, y a medida que nos alejábamos de ese valor central, disminuía la frecuencia, ¿está bien?, de aparición de ese valor. Eso él dio, digamos, del señor Gauss dijo, bueno, es muy difícil medirla, digamos, hacer cálculos probabilísticos para cada una de las distribuciones. Entonces busquemos una distribución común, que la llamó distribución normal, ¿está bien?, que tiene una función fija. Es una función que la única variable es xy, ¿sí? Esperen que la buscamos, para no hablar en el aire, para mostrarles el apunte de alguna manera, ¿no? Perfecto. Un segundito, originales. Estamos en... Creo que está acá. Vamos a ver si... Porque a veces me confundo de... a ver si es frecuencia, gráficos. No. Es semana 3. Es otro apunte de otro lado, pero no importa. Asimetría y distribución de probabilidades. A ver, acá, digamos, entonces surgen un montón de modelos teóricos, matemáticos, ¿está bien?, para los distintos tipos de variables. O sea, uno veía, entonces decía, bueno, mi distribución se parece a este tipo de distribución. Y acá tenemos que ver que hay como dos grandes grupos, las distribuciones discretas y las distribuciones continuas. Las distribuciones discretas son generalmente proporciones, de alguna manera, ¿sí? Y las distribuciones continuas son aquellas variables que se miden, son cuantitativas, ¿está bien?, y se miden en el R, en números reales, ya puede tomar cualquier valor en teoría. Entonces vemos que estas serían las más usadas, digamos, de las discretas, hay un montón más, binomial y Poisson, y dentro de las continuas está la normal, test de Student, Fisher y chi cuadrado. Vamos a concentrarnos en la que nosotros usamos, fue la binomial, en el caso para calcular el intervalo de confianza de proporciones. En algunos casos, porque en realidad todas las distribuciones de probabilidades discretas, como son muy complejas, era muy complejo de calcularlas, se aproximaban a la distribución normal. Por otro lado tenemos la distribución normal y el test de Student. Test de Student es un tipo de distribución que lo único que hace es una campana de Gauss,
pero como el n es muy chiquito, ¿sí? Lo que hace es tener en cuenta cuál es el n y te hace como una curva de Gauss para cada n. Lo explico brutamente, y eso se lo llama grados de libertad. O sea, la curva z o la curva normal es una sola, también se llama curva normal, donde la media es 0 y el desvío estándar es 1. Cuando hoy dije 1 menos 1 más menos 1,96, estoy diciendo, si yo, el área bajo la curva de la normal más menos 1,96 ocupa el 95% sobre el 100% del área bajo la curva. ¿Está bien? Después, más menos un desvío estándar, ¿sí? Que sería entre 0 y 1, menos 1 y más 1, ocupa casi más o menos el 68% del área bajo la curva. ¿Está bien? En cambio, en test de student, esto hace que sea variable, y a medida que aumento el n, la curva de la distribución test de student se va pareciendo a la curva normal. Y hay un dato que ustedes, parece el número mágico de 30, sí, que dice, che, que tengo que calcular el n, y calcula 30. 30 de grupo 1 y 30 de grupo 2. ¿Por qué? Porque de alguna manera, no es que está bien o mal, habría que hacer el cálculo, pero más allá de eso, cuando yo tengo un n de 30, la curva t de student prácticamente es una curva normal. O sea que la curva t de student es como que está aplanada, es más variable, y a medida que aumenta el n se va pareciéndose una curva normal. No sé, Roberto, si me va siguiendo. Sí, sí, perfecto. Bien, porque por ahí me estoy... Esta es la fórmula que ustedes tienen que saber de memoria para poder aprobar esta materia. ¿Sí? Por ejemplo, tienen que saber despejar el mu. No. Esta fórmula la pongo solamente para explicarles que esto es una función digamos, de densidad de probabilidad, ¿está bien? Donde, fíjense, pi es constante, el desvío estándar, sigma es constante. Perdón, ¿lo Sí. podrás repetir porque se me cortó? Ah, esta es una función matemática que... Fórmula, disculpame, porque se me cortó. Sí. Esta es una función matemática que fíjate esto es constante, o sea, el desvío estándar es constante, pi es constante, el número es constante, la media es constante, ¿está bien? ¿Qué es lo único variable de toda la fórmula? X. Cuando yo varío de X entre más menos infinito, me genera esta curva, donde la media es 0 y el desvío estándar es 1, más menos 1, ¿sí? No sé si más adentro... Entonces acá un poco se habla de que esa curva, ¿sí? Cuando yo tengo en esa curva, es más menos, a ver si más adelante lo tengo, acá está. Acá está. Este me gusta porque lo hice con el 4 Pro en una computadora que era, ya ni me acuerdo los nombres, se me fue el nombre, qué bárbaro. Era un avión para esa época, las primeras, no me sale el nombre, una 386. No, una 286 con 1 mega de RAM. Y sin disco rígido. Bueno, la cuestión es que acá vemos la curva, esta es la función normal, que vimos la fórmula arriba, donde la media es 0, y después se miden unidades de desvío estándar. Esto es Z. Esta distribución se llama, o sea, los valores se llaman Z, porque son estandarizados. Entre menos 1 y 1 tengo aproximadamente un poco más del 68%, entre menos 2 y 2 tengo un poco más del 95%, por eso es menos 1,96 y más 1,96 exactamente el 95%, y así sucesivamente. O sea que yo prácticamente cuando trabajo con prueba de 2 colas, acá me queda, si tengo entre menos 1,96 y más 1,96, el pedacito que me queda de este lado es el 2,5 más chico, y el 2,5 más grande. ¿Está bien? De alguna manera.
poco me fui para atrás, esto sería el curso anterior, pero digo, me parece que es importante que lo sepan. Y hay una sola curva normal, no hay 1.000.000 de curvas normal como es el caso de la TD Student. Cuando yo tengo una media estoy hablando de edad o de peso, no es 0 ni es más menos 1. Yo tengo que meter mi curva, ¿sí? Encajarla acá adentro para hacer los cálculos. Primero tengo que saber que se comporta como esta curva. Y hay pruebas estadísticas que me dicen si la distribución es normal o no. Y segundo, yo tengo que poner mi media, pongamos que estemos trabajando de edad, y la edad mía es 34 años y el desvío estándar es 10, bueno, mi 34 va a ser 0, y mi 10 va a ser, digamos, mi 24 va a ser menos 1, y mi 44 va a ser 1. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Roberto? Sí, sí. Bien. Párenme, por favor, ¿Tu 44 dijiste? ¿Por qué 44? Porque si mi media es 10, 34 y el desvío estándar es 10, Ah, está bien. el 34 es 0. Sí. El 24 es menos 1 y el 44 es más 1, digamos. Claro. Yo sé que entre 24 y 44, si mi distribución se comporta o se aproxima a una normal, voy a tener el 68% de los datos. Sí. Y si le resto otro 10 y le resto otro 10 aproximadamente entre 14 y 54, voy a tener el 95% de la población. Claro. Aproximadamente, ¿sí? ¿Cómo hago para encajar mi 34 y mi 24 y mi 44 dentro de... Lo hago a través de la estandarización, que es esta fórmula que tienen acá. O sea, a mi XY le resto la media y lo divido por el desvío estándar de mi muestra. Entonces, si mi XY es la media menos la media me da 0, ya está. Si mi XY es el desvío estándar, que era 10 menos la media o más la media, ¿sí? Sobre el desvío estándar, me va a dar más menos 1, ¿se entiende? De esa manera uno puede calcular cualquier valor, cómo se ubica dentro de la curva normal. Porque si mi valor es 34 y yo quiero saber cuál es la probabilidad, a cuánto supera una persona que tiene 50 años, dónde se ubica y a cuánto supera, lo puedo hacer. Hago 50 menos 34 dividido 10 y me va a dar un valor en Z. Ese valor en Z, después yo lo meto en el Excel o en cualquier programa estadística y me dice a cuánto supera o por cuánto se ha superado. Porque me va a cortar, supongamos, si esto es 44, 50 va a estar por acá. Me va a decir cuál es el área bajo la curva inferior acumulada hasta ese valor. Esa es un poco la historia de la distribución normal. En el caso de la TD Student, acá no la tengo, pero la TD Student es muy parecido a esto. A ver si lo tengo en otro apunte. Perdón que use otros apuntes, pero porque no están incluidos en el... semana 3, esto es semana 3, tiene que ser semana 4. Este fue para Guatemala. A ver. Vamos a... Miremos, ya total es lo mismo, yo hago los apuntes los multiplico, así que no hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Un poco acá vemos lo que vimos hoy de la prueba de 2 colas, digamos para que lo vean, ¿sí? Y la prueba de una cola. ¿Está bien? Y acá tenemos, digamos, el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Que siempre tenemos, esto es muy ejemplificador en muchas, cuando vemos sensibilidad, especificidad, tenemos esta tabla, cuando vemos riesgo relativo, voz radio, riesgo, vemos tabla de 2x2 también, pero más o menos lo mismo. Si yo supiera la verdad, que estaría en las columnas, los tratamientos difieren, si yo lo supiera, nunca lo sabemos eso, o los tratamientos no difieren,
y por otro lado tengo el resultado de la prueba estadística. Cuando yo digo que los tratamientos difieren, ¿sí? El verdadero positivo sería cuando el resultado a mí me dice que difieren y de verdad difieren. Estos serían los verdaderos positivos. Cuando digo los tratamientos no difieren, cuando difieren rechazo la hipótesis nula. Cuando no difieren no rechazo la hipótesis nula. Y los tratamientos no difieren y no difieren de verdad, tengo los verdaderos negativos. Acá me queda, yo digo, los tratamientos difieren cuando no, o sea, rechazo la hipótesis nula cuando no debería rechazarla, ¿está bien? Y en este caso, está bien, error de tipo 1, y por otro lado, digo que los tratamientos no difieren cuando difieren, que sería el error de tipo 2. Este error de tipo 2, el complementario, 1 menos error de tipo 2, me da la potencia de la prueba. Potencia estadística. ¿Está bien? Y este sería el error de tipo 1 que nosotros lo elegimos. Ojo, nosotros definimos cuál va a ser el error de tipo 1. ¿Está bien? Eso es un poco para repasar todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? Y ese puede llegar a ser grave, el de tipo 1. Sí. El de tipo 1, pero no lo podés, vos te cubrís. ¿Dónde, digamos, cuando uno después, si es un trabajo de investigación que lo replican, primero si es multicéntrico, o si lo replican muchos grupos de investigación y se hace después una evaluación de tipo metaanálisis donde se comparan los resultados de metodologías parecidas del mismo tema, podríamos saber si ese resultado se acerca o no a la realidad. Porque ahí si alguno vio metaanálisis de alguna manera, sí, podría evaluarse, sería el máximo nivel de evidencia científica. Ahí me fui a otro tema, ¿está bien? Pero un poco ese es el resultado de la bibliografía, digamos, de tomar decisiones en investigación a partir de evidencia científica. Nosotros no vamos, digamos, si hay evidencia científica, no vamos a trabajar sobre ese tema. Ahora, si hay un metaanálisis que la mitad de la biblioteca me dice que no es significativo y la otra mitad que es significativo, yo puedo darme el lujo de seguir metiéndome en ese tema. ¿Está bien? No sé si me van siguiendo. Sí. Sigamos, porque estoy llegando. Acá tenemos el N. Lo pasa acá, tengo el link, pero ya no tiene sentido en el caso de ustedes. Acá está, nada, un ejemplo que creo que después, si no lo tienen, me lo piden. Acá un poco es un ejemplo de lo que vimos recién, no hay nada nuevo. Y acá tenemos la famosa, ahí llegamos a la prueba de test de student. Que en vez de ser Z, fíjense lo que pasa. A medida que aumenta el N, la curva, o sea, para cada N hay una curva distinta y una probabilidad distinta. Cuando el N es chico, es mucho más amplia, como que hay mayor variabilidad. ¿Está bien? O sea, el 1,96, si ustedes lo quieren, no es 1,96, es 2 y algo. Pero si aumento el N de la muestra, ese 1,90 se va acercando al 1,96 de la prueba normal. Entonces, cuando el N es muy grande, a utilizar la prueba test de student o usar la prueba Z da lo mismo y los resultados son iguales. ¿Está bien? Esa es otra conclusión que tienen que sacar. Y cuando el N es grande, olvídense de esta fórmula, por supuesto, que no vienen a... Después la vamos a ver, pero no es por ahora. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, cuando el N es muy grande, tampoco me voy a preocupar mucho en buscar si la distribución es normal o no, porque cuando el N es grande, casi no hay problema con que la distribución, a menos que sea requete contrasimétrica, me sirve que la prueba sea normal. Porque aunque sea simétrica, y si esos datos extremos son muy poquitos, en el conjunto de datos no me hacen ruido. Eso es lo que pasa en realidad. Digo, para tener en cuenta estas dos cuestiones. Volviendo a nuestro apunte, porque en realidad nos fuimos... ¿Hasta acá cómo estamos? Bien, bien. Bueno, ustedes me cortan, ¿eh? Ahora, Pablo,
Sí. Para decirlo del n es grande, ¿eso que de acuerdo al programa o hay algo que ya está preestablecido que un n Y grande? vos pensás que un n de mayor de 100 Sí, es grande. Si la medición está bien hecha, o sea, hay cuestiones de sí, validación de la medición. Ustedes ok, saben, por ahí, algunos lo saben y otros no. Cuando tomamos, hay mediciones que son muy variables. Por ejemplo, medir, entonces el otro día estábamos laburando con concentración de flúor en distintos dentífricos. sí, La medición del flúor no es muy buena, es muy variable. O sea, entonces en realidad no es para validarla, para hacerla confiable, uno mide la misma muestra 3, 4 veces. sí, Entonces de ahí es como que hace un promedio y ese valor es más confiable. sí, ¿Está bien? Por eso, entonces ahí hay que tener en cuenta si el N es 100, pero la muestra es requete contravariable, también sigo en problema. Pero se puede claro, solucionar de esa forma. Los que trabajan en investigación por ahí con animales o no sé en qué están, muchas veces replican la medición 2 o 3 veces o 4 veces del mismo sí, animal o de la misma placa línea de celular. Petri, Sí, yo hago eh, eso. Claro. de Un alguna n, forma para validarlo. Después trabajás con el promedio, sacás de ahí un solo dato, digamos, ¿no? sí, Bueno, esa es otra cuestión. Volviendo un poco a los programas, no sé si los estuvieron viendo, pero se los comento rápido. Las calculadoras estadísticas hay un montón y están repetidas porque, aunque están todas juntas acá, en cada tema se las vuelvo a copiar para que las tengan a mano. Las calculadoras estadísticas son ya Excels, que lo único que hacen es ustedes le ponen 2 o 3 datos y le calcula el intervalo de confianza, el desvío estándar, lo que sea. ¿sí? Si quieren vemos un ejemplo. Digo, para que no se maten, o sea, ustedes tienen que saber el concepto, entender que estamos mirando, ¿sí? Ver una vez la fórmula, digamos, y después entender, digamos, ver poder analizar y evaluar el resultado que tuvieron y sacar una conclusión, porque no somos estadísticos nosotros, somos investigadores que usamos una herramienta y de ahí podemos sacar algunas conclusiones y no meter la gamba de alguna manera, hablando mal y pronto. Pero si quieren vemos algunas herramientas que me parece que están usadas en algunos Excel que estamos usando. Un segundito. A ver, tenemos. Calcula para diagnóstica. Por ejemplo, vamos a abrir uno y vemos un poco el intervalo de confianza para proporciones. Está muy grandote acá, ¿no? Bueno, como ven, ahí les mandé toda la fruta como para que ustedes tengan. Esta es la fórmula del cálculo de intervalo de confianza para una distribución, para una proporción, para un porcentaje. ¿Está bien? Donde al valor calculado de la muestra se le suma y se le resta que, en este caso, como lo aproxima una distribución normal, ¿sí? Es el z de 1 menos alfa sobre 2, que es 1,96. Vamos a hacer por raíz cuadrada de PQ. P es la probabilidad de positivo del evento y Q es 1 menos P, que es la probabilidad del complementario, sobre N raíz cuadrada. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, acá pongamos cualquier cosa, 60 y sobre 600. ¿Está bien? Me da que el éxito, la probabilidad del evento es 10%, el alfa lo pueden cambiar ustedes, acá está el 5%, pero lo pueden cambiar, y acá tienen el límite inferior y el límite superior.
Y abajo se lo multipliqué, se los di en formato porcentaje, no hice en otra cosa que, o sea que 60 sobre 600 tiene una probabilidad del 10%, con un intervalo de confianza que va entre el 7,6% y el 12,4%. ¿Está bien? Ese es el intervalo. Yo sé que en una muestra de 600 con 60 casos, la proporción es 0,1 y el intervalo de confianza es entre 0,76 y 0,12. ¿Está bien? Eso es lo que me dice y que es muy probable, es poco probable que si yo tomara la población haya valores menores a 7,6 o valores mayores de 12,4. Esto puede ser una prevalencia de una enfermedad, esto puede ser la cantidad de alumnos que repiten en cierta área, esto puede ser lo que ustedes quieran, de alguna manera, ¿sí? El de abajo, ¿qué pasa? Esto tiene ciertas condiciones, ¿se acuerdan? Para poder aproximar una distribución binomial a una normal, tiene ciertas condiciones, ¿está bien? Que el P por Q, N por P o Q por P sea mayor que 5, bueno, ustedes la saben, están ahí. Por las dudas, acá abajo, antes esto no era muy, por eso se aproximaba a una distribución normal. Esta sería la prueba P exacta, utilizando la distribución binomial, no la distribución normal. Pues se llama pruebas exactas, porque no aproxima una normal, sino que es una prueba exacta. Igual miren que en este caso, entre 7,6, acá me da 7,7 y 12,7. Me es un poquitito más amplia que la distribución normal. ¿Está bien? Si yo esto lo bajo mucho, ya acá empieza a haber diferencias, fíjense. ¿Por qué? Porque no se cumplen las condiciones de que la aproximación de la distribución binomial a la distribución normal. ¿Está bien? Un poco eso es lo que... Y después, para que la aplicación, bueno, depende para qué sea. Acá tengo lo mismo, ¿está bien? Pero solamente para distribución... y acá sí tienen el caso, el tamaño de la prueba, el P de éxito, ¿y qué tienen? El contraste, lo que les decía hoy. Supongamos, hagamos el tema de, yo tengo 60 de 600, ¿sí? Eso sería la prevalencia o la proporción de cierto evento que tengo en la población. Pero me dicen que esto pasa en la capital federal. Pero en Jujuy me dicen que el valor no es 10%, es 13%, 0,013. ¿Qué me hace esta prueba? Me dice, fíjense, que si es 13%, el intervalo de confianza va entre el 7,6 y el 12,4%, el 13%, ¿qué pasa? Está por afuera del intervalo de confianza. Por lo tanto, hay diferencias estadísticas significativas entre mi muestra y el valor constante, que puede ser un valor que viene de otro lado. Y la P es 0,03. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula y acepto la alternativa, si tienen, de alguna manera. Pero acá se ve bien, por ejemplo, en este caso, si yo veo solamente la P, ¿sí? Digo, es significativa. Ahora, si yo miro estos datos, digo, bueno, pero 12,4 de 13 está ahí nomás. ¿Está bien? Ahora, pero el N es grande, el N es 600. Pero si yo a esto supongamos que hago 600 y 6000, ¿qué pasa? Se achica el N y la probabilidad se aleja más del 13. Ahora, si hago al revés, hago 6 de 60, ¿qué pasó? Sí, ahí hay un problema de potencia de la prueba. Tengo un N más chico, ¿está bien? El intervalo de confianza es más amplio,
e incluye a la constante. ¿Me van siguiendo? Pueden decir que no, no me ofendo. Ahí ya te incluye a la constante, entonces es muy amplio el intervalo. Claro. Entonces, Y ahí tenés un ejemplo típico de que tenés que ampliar la muestra. la muestra, el n, claro. Porque el intervalo de confianza tiene que ver con el n. Ahora, vieron que entre 600 y 6000 ya no tiene sentido. O sea, agrandé 10 veces la muestra y no cambió mucho el intervalo de confianza. Quiere decir que con 600 no tengo que tomar más muestra. ¿Se entiende? Ese es el n que uno quiere calcular a priori. Tratar de que el n sea suficiente para poder discriminar, que tenga potencia la prueba. Y por otro lado, no exagerar con el n, porque si son pacientes, son animales o lo que sea, es como antiético utilizar o meter o poner en riesgo o matar animales cuando no es necesario de alguna manera, ¿sí? O gastar plata. Nos vamos de lo ético, nos vamos de lo económico. Si yo tengo que hacer un muestreo de una población con una encuesta, que sería inocuo, entre comillas, ¿está bien? Tengo que también tomar un muestreo óptimo, un N óptimo, para no tener que gastar entrevistados, entrevistadores, capacitar a la gente, todo, bueno, eso es un costo económico que es muy grande, ¿está bien? Bueno, esa sería distribución binomial y tienen... El archivo se llama cálculo de intervalo de confianza binomial con aproximación normal y método exacto. Eso creo que ya por ahí lo abrieron y lo tienen. Por otro lado, eso está dentro de calculadoras estadísticas, ¿eh? Por eso digo, no lo abro, pero abro el original, digamos, el que está suelto. Y después, creo que tenían los de cálculo de intervalo de confianza para... Directamente tenían los ejemplos, me parece, ¿no es cierto? Me parece. Acá estoy abriendo uno. ¿Está bien? Donde en el Excel calculo el intervalo de confianza. Y esto de varianza conocida y varianza desconocida, a mí me hace ruido, pero me cuesta sacarlo. Pero la realidad es que uno usa Z y el otro usa T. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que cuando el n es chico, hay que usar T siempre. Y si el n es grande, da lo mismo. Fíjense en este caso. No sé si tengo los mismos datos. Nivel de significación, desvío estándar, el promedio, el n es 30. Y esto me da o sea que con un n de 30, estamos viendo promedio, ¿dónde está el promedio? Desvío estándar, el promedio 19, con un intervalo de confianza que va, saquemos los decimales para entre 17 y 21. En el otro, con N30, me da entre 16, o sea, utilizando la distribución T de student, me amplía un poco el intervalo de confianza. Es como más conservador, si quieren. ¿Está bien? Ahora, fíjense esto, yo acá el N30 lo paso a 100. Se me achicó el intervalo de confianza. De 17 a 21 me fue 18 a 20. Y si yo acá le pongo 100, esto es que ingrese el número de unidades de análisis, 100. Miren qué pasó. Usando Z o T, el intervalo de confianza me da lo mismo. ¿Qué hacen los programas de estadística? Usan T. Usan T y listo, ya está. No dan. A menos cuando utilizan análisis de la varianza, que usan la distribución normal, ¿está bien? Pero los demás usan T de student y listo, cuando es comparar cosas. Otra cuestión que por ahí ustedes, no sé si lo saben hacer, pero que les vendría bien,
¿Hasta acá estamos? Yo creo que Sí, estamos ¿sabes viendo... qué? Sí, Justina. Te quería hacer una consulta respecto del tema de varianza desconocida y varianza conocida. Sí. Por ahí, bueno, yo lo usé anteriormente y tenía entendido que a veces cuando uno tiene la varianza poblacional desconocida, usaba la cuasivarianza o varianza corregida con el n-1 para el caso de estimar con la varianza o desviación estándar de la muestra. En ese caso, digamos, no sé cómo es la tendencia actual, digamos, yo estudié estadística con por ahí algunos libros que son un poco más antiguos y no sé actualmente si se sigue usando el tema de la cuasivarianza o no. Sí. El n-1, ¿qué sería los grados de libertad? Cuando yo tengo... Lo que pasa que también, fíjate esto, la varianza poblacional tiene una fórmula. No importa cuál es, está bien, pero es sobre n. Es como un promedio de la desviación al cuadrado sobre n. ¿Está bien? Hablando mal y pronto. La varianza muestral es sobre n-1. Ahora, de nuevo, cuando el n es 1000, dividir por 1000 o dividir por 999 te da lo mismo. Pero sí, se sigue usando. O sea, de hecho, cuando vos calculás el desvío estándar y la varianza, directamente lo hacen sobre n-1. A menos que en el Excel vos tenés las dos opciones, ¿sí? Yo quería abrir otro archivo que no sé dónde lo tengo. Ahora voy a abrir algo que no importa, como ejemplo para que me parece que tienen que tenerlo, que les vendría bien saberlo. No es parte de este curso, pero por ahí. Eso lo tengo que tener. Calculé tabla. A ver. Estoy abriendo no sé lo que estoy abriendo. Acá, no importa. Esto lo voy a copiar. Esto es altura en metros de una población que tiene en total 3.000 casos. ¿Está bien? Esto que está acá, lo copio. Lo voy a pegar en otro lado, pero ya que estamos, no viene mal mirar esto acá. Nada, es un ejercicio, ¿no? Donde yo calculo para esto los percentiles a partir de las fórmulas que da el... No sé si alcanzan a verlo. Perdón, pues lo modifiqué. Esta es la fórmula del Excel para calcular el percentil. Me calcula el percentil entre A2 y A3001, o sea, me toma todos los valores de, acá dice A2, y A2, no, perdón, C3, y C3 es el percentil 5%. Entonces, para esta distribución, el percentil 5 es 1,51 m. Para el percentil 10, para esta distribución, y así sucesivamente. ¿Está bien? Tengo todos los percentiles a partir de la fórmula, siempre dirigiéndome a esto. Pero volviendo a porque no era lo que yo quería mostrarles. Histograma. Bueno, acá tenemos el histograma de esta distribución, que les aclaro cómo la hice. Generé una distribución normal con una media y un desvío estándar fijo, que no me acuerdo cuál es. Ahora lo vamos a calcular. Y lo que quiero hacer ahora es, por ahí ustedes no lo conocen, pero es esto. Que por ahí, digamos, los programas de estadística esto lo hacen volando, no tienen que hacer nada. Pero si tienen un Excel, yo tengo estos datos y quiero calcular los estadísticos descriptivos, que no es el caso de este curso, pero que les viene bien, ustedes van a datos, van a análisis de datos. Si no les aparece análisis de datos, lo que tienen que hacer, esperen que no los veo. Ahí está. Lo que tienen que hacer, esperen que veo si los participantes están todos bien. Lo que tienen que hacer es, van a archivo, opciones, complementos, y en complementos, digo por si no le aparece análisis de datos, se van a complementos de Excel, ir,
Está grabado esto, así que no, después lo pueden. Y ahí tildan herramientas para análisis. Cuando tildan, ponen aceptar, les va a aparecer dentro de datos, análisis de datos. Y ahí aparece toda una cuestión que es más estadística. Fíjense que hay estadística descriptiva, histogramas, números aleatorios, lo que le comentaba hoy, coeficiente de correlación, análisis de la varianza, más abajo está T-de-Student para muestras, varianzas iguales, varianzas desiguales, prueba Z para 2 muestras, o sea, tienen un montón de estadística básica inferencial, que es lo que estamos viendo ahora. Ahora, supongamos que yo quiero sacar los datos descriptivos de esto, y tiene que ver con la clase de hoy. Saco estadística descriptiva, voy a aceptar, en rango, ¿se ve bien el tamaño? ¿Está bien? ¿Lo ven? Bien. Sí, sí, En rango de entrada, ¿qué voy a poner? Me voy acá, a 1, los pesos fijan, aprieto la tecla mayúscula Shift, aprieto la tecla Control, tengo las 2 teclas apretadas, ¿sí? Y aprieto la flecha para abajo y llego al 3001. Fíjense que me quedó el rango entre A1 y A3001. Shift, Control, flecha para abajo, y si no hay datos que falten en el medio, llega hasta el último dato que encuentra. Como usé A1, y en A1 está el nombre de la variable, le tildo rótulo en la primera fila, para que sepa que ese dato no es un dato numérico. Y después el rango de salida puede ser en la misma tabla, en otra hoja, en otro libro nuevo. Supongamos que el rango de salida lo vamos a poner acá al lado. ¿Sí? Entonces el rango de salida lo hacemos en C1. Lo único que hago después es resumen estadístico, nivel de confianza para la media, usa T-de-Student. Y ya está. Pones aceptar. Y me tiré un montón de parámetros, digamos, de estadístico, ¿no? La media, el error típico o error estándar, ¿sí? Vamos a sacar un poco los decimales para verlo mejor. Tengo el desvío estándar, la varianza muestral, que la hace sobre n-1, ¿está bien? Igual en 3000 datos es lo mismo, fíjate que dividido 3000 o dividido 2999 no va a haber mucha diferencia. La kurtosis, ¿esto saben qué es? Kurtosis y asimetría. Estos son datos... Sí. ¿Qué es la kurtosis? No. ¿Con qué se come esto, en realidad? Esto no se usa mucho ahora, pero se tiene en cuenta. Una curva normal, esto es forma, ¿sí? Una curva normal tiene 0 de kurtosis y 0 de asimetría. ¿Por qué? Porque la curva normal es perfectamente simétrica, la media, la moda y la mediana coinciden, ¿está bien? Fíjense que, como yo lo generé con números aleatorios, distribución normal, la media 1,75 m, el desvío estándar le puse 15,014, evidentemente, ¿está bien? La mediana me da 1,75 m también. Y la moda me da 1,75 m, o sea que de alguna manera lo que va a pasar es que la coeficiente de asimetría es 0,005, es casi 0. Y la kurtosis es cuán aplastada, se llama apuntalamiento, por ahí lo conoce, o apuntamiento. La curva normal puede ser asimétrica porque tiene valores extremos del derecho y de la izquierda, entonces se me corre para un lado y otro el promedio. ¿Está bien? Que cuando es muy asimétrico el promedio no es representativo, como para tenerlo en la cabeza. Y ahí vamos a usar no pruebas paramétricas, sino pruebas no paramétricas. Por otro lado, la kurtosis me dice cuán puntiaguda es la curva. Esto, miremos el histograma.
¿Cuánto se parece a la curva normal? Si es muy concentrada, muy puntiaguda, o media uniforme, media rectangular. ¿Está bien? Entonces, cuando el coeficiente de asimetría es 0, quiere decir que, digamos, cuando la curtosis es 0, hablo de una curva mesocúrtica. Miren qué nombre, no sé quién lo inventó. Cuando es aplastada es platicúrtica y cuando es puntiaguda es leptocúrtica. Cuando es negativa tiende a ser mesocúrtica, pero también acá es muy poquitito aplastadita, si quieren, ¿sí? Posiblemente por estos datos de acá. ¿Sí? Pero se aproxima bien a una curva normal, digamos, ¿no? El rango es mayor menos menor. Está bien, o sea, el mínimo es 1,39 m, el máximo 2,18 m. La suma es la suma de todos los datos. La cuenta es el n. Pero yo quería detenerme en un valor. Yo tengo que el desvío estándar es 0,14. ¿Y qué es el error estándar o el error típico? El error estándar o el error típico, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan? Que era igual al desvío estándar sobre raíz de n, ¿se acuerdan? Que era el desvío estándar de la muestra. De la muestra. Que salía de la teoría del muestreo, ¿sí? Que de ahí viene todo el tema del intervalo de confianza. ¿Sí? La teoría del muestreo que decía que si yo tomo, cosa que no va a pasar nunca, es teórico esto, si yo tomo gran cantidad de muestras de la extracción de la misma manera y con el mismo n, ¿está bien? Saco el promedio de cada muestra, el promedio de cada muestra, ese promedio va a ser igual al promedio poblacional, o sea, el promedio de los promedios de las muestras es igual al promedio poblacional, y la distribución, aunque no sea normal, va a ser normal. ¿Está bien? O sea, la distribución de los promedios de la muestra se convierte, si era normal es normal, y si no era normal se convierte en normal. Y que el desvío estándar de los promedios de la muestra era igual al desvío estándar, digamos, poblacional sobre la raíz de n. Eso se llama error estándar o error típico, que no es otra cosa que el desvío estándar muestral. ¿Está bien? Y eso era igual entonces a, si hacemos la cuenta, abro paréntesis, es el desvío estándar dividido, abro paréntesis, raíz de n, perdón, raíz, creo que la fórmula esta es igual, creo que es raíz, sí, raíz, abro paréntesis de nuevo, el n es 3000, cierro paréntesis, creo que ahí hice la fórmula, ¿se entiende? Y creo que otro, ahí está. No medio error, por supuesto. Fíjense lo que me da. ¿Lo alcanzan a ver? 0,25. Bueno, por otro lado, el nivel de confianza es la emisuma del error estándar por el alfa, en este caso de la t de student, el nivel de significación de la t de student con grado de libertad, como corresponde, digamos. Ahora, yo podría calcular esto también, porque hay una fórmula que es intervalo de confianza, en Excel. Intervalo confianza normal, ¿sí? ¿Lo alcanzan a ver ahí? Donde tengo que ponerle el alfa lo pongo, no lo tengo, pero lo pongo, 0,05, el desvío estándar, lo pego acá, ¿está bien? El tamaño, intervalo de confianza, no, está bien, y el tamaño, 3000. Fijen este valor y fijen este valor. A esto se lo sumo y se lo resto a la media y me da el intervalo de confianza al 95%.
Este valor es este que está acá. O sea, la emisuma del el error estándar más el nivel de significación de la prueba. ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Contesté la pregunta, Justina? Sí, totalmente. Bien. Cuando ¿Esto lo Pablo, sabían hacer? Yo Porque esto los puede sabía calcular sacar de de a uno, apuro. pero no sabía Claro. sacarlo completo. ¿Qué me decías, Lucas? no, que cuando vos informás, viste, yo siempre informo el desvío estándar. ¿El error estándar se informa en algún caso? ¿O en Sí, general está bien? es una truchada lo que te voy a decir, pero muchas veces utilizan el error estándar porque el desvío estándar es muy grande. Ah, pues lo he visto en algún paper, entonces, viste, me quedó como no me Igual cerraba. el evaluador que si sabe de estadística Sí, puede calcular el intervalo de confianza o multiplica, hace la cuenta al revés y sabe el desvío estándar, digamos, de alguna manera. claro, Pero en general es confuso, es preferible, por eso digo, es preferible el intervalo de confianza. el intervalo de confianza. No sé, ¿queda algún tema? Si por ahí los pasé demasiado. No lo vi directamente, me parece que es más interesante que ustedes pregunten y que se vaya fluyendo la reunión, pero no sé si quedó algún tema, digamos, me parece que lo más complejo de todo esto, después puede haber dudas de tipo conceptual, pero lo más complejo de esto es la parte de intervalo de confianza, no hay otra. Lo otro me parece que es más teórico y acá tienen el tema de la binomial, vieron cómo se va, a medida que aumenta el n, cómo se va pareciendo a una curva normal, ¿no es cierto? Y acá tienen las distintas formas. Esto lo pongo, pero no, el intervalo de confianza de la varianza mucho no se usa, igual está, se los doy, pero no paré en eso. Y después vamos a ver, cuando veamos test de chi cuadrado y qué sé yo, vamos a ver intervalo de confianza para riesgo relativo y odds ratio, que hoy no lo meto acá porque el concepto es el mismo, o sea, no tiene sentido. ¿Está bien? ¿Alguna duda, consulta? Entonces, así como esquema, así para ordenar, o sea, vos, ¿cómo decís que para ir empezando, cuando vemos las cosas, la parte teórica y después ir un poco a la parte práctica, esto que fuiste viendo? Y claro, Porque viste que si a vos medida me que vos vas tuvieras que decir, avanzando, sí, te aparece algún nombre de algún archivo, un sí, ejercicio. Algunos no lo tienen y otros sí. Y después, la otra cuestión, no sé si ya entraron a los cuestionarios. Los al que había que cuestionarios, creo que era automático, ¿no? el que había que mandar, ¿ese te referís o hay más cuestiones? Ah, ese sí. No. Que tenés 2 horas y 3 intentos. La idea de esto no es, a ver, ¿por qué doy tanta facilidad? Porque esta parte es para, digamos, para el certificado de participación del curso, como tener el presente. Lo que yo quiero, como no estamos en el aula, ni nos vemos, ni nada, de alguna manera es ver que ustedes están siguiendo y están pudiendo resolver los temas principales. Entonces, por eso hay 2 horas para hacerlo y 3 intentos y se evalúa el último intento. Pero por ahí ustedes pueden hacer un intento, ir anotando las dudas y me las pueden ir consultando con toda tranquilidad ¿Estuvieron viéndolo esto? ¿Pero queda guardado cuando vos le vas haciéndolo o ¿Los tenés que hacerlo de intentos? uno? No, No. empezá de cero. Ah, empezás de cero de vuelta. Ah, ok. Claro, pero ya la idea es un poco que vayan ensayo y error, digamos, ¿no? A ver, lo miramos si quieren, pero no.
Acá habla un poco de, verdadero o falso, tipos de muestreo, cálculo de algún intervalo de confianza. Lo que no hablamos del EPIDAT. ¿Ustedes usaron el EPIDAT? Vamos a eso. Miremos así rápido. Y acá hay otros ejercicios que para calcular intervalo de confianza. Esto es fácil, tienen que usar el Excel que vimos recién, en la pregunta 5. ¿Qué más? También lo mismo, todo se resuelve con eso, ¿no? ¿Y qué otra cosa? No, es muy conceptual y alguna cuenta, pero siempre usando los... Pero vamos a ver un minuto el EPIDAT para que empiecen a usarlo. Hay dos cosas que pueden usar que están interesantes. Una es el EPIDAT, que hay dos versiones, porque una versión, en realidad, la versión 4.2, que es parecida al N porque no hay que descomprimirla, ¿sí? En cambio, la versión 3.1 hay que instalarla. La versión 4.2 es Java también. No me acuerdo cuál tiene cuál cosa, pero me parece que le falta el test de chi cuadrado a la... Pero son las dos iguales, digamos, la forma. Veamos el EPIDAT más nuevo. Que también está en la carpeta, ¿no? Lo pueden bajar de ahí. Este es el formato. Acá tienen los módulos, ¿sí? Como ven ahí es bastante amplio, pero por ejemplo acá ustedes pueden ver inferencias sobre parámetros. Por ahora estamos en una población nosotros, ¿sí? Si queremos calcular la media, las proporciones. Entonces vamos a la media. Y acá tenemos, al poner la media, el desvío estándar y el tamaño de la muestra, y el nivel de confianza, nos calcula el intervalo de confianza. Y si queremos hacer, esto es para calcular el intervalo, si queremos contrastarlo, ¿se acuerdan lo que vimos hoy? Contra un valor constante derecho, constante fijo, puedes hacer la prueba bilateral o la unilateral a la izquierda o a la derecha. Podés hacer las tres. Está bien, supongamos que tenemos la media de 34, desvío estándar de 10, el tamaño de la muestra es 30, y el valor a contrastar, yo tengo en bibliografía que los mismos datos, pero el promedio es 45. Vamos por uno más pegadito, 40, quiero ver una cosa si se da. Ponen calcular, y ahí tienen los resultados. ¿Está bien? Yo quiero saber si 34 de media de mi muestra con un intervalo de confianza de 10 y con una muestra de tal, ¿cuál es el intervalo de confianza? Que acá lo tengo, la media es 34, el intervalo de confianza es este. Y después me hace la prueba contra el 40. Si esto va entre 34, entre 30 y 37, ¿sí? En todos los casos la significancia, ¿está bien? Por supuesto, claro, si es a la derecha me va a dar casi 1, pero la significancia estadística es 0,03 o 0,01, ¿está bien? Fíjense que la bilateral siempre es más exigente. Si yo esto, me voy de nuevo a calcular, ¿no? Módulo, estábamos en... ¿Me van siguiendo? Una población media, y acá en vez de poner 40 vamos a poner, estoy inventando, 37. A ver qué pasa. Calcular de nuevo, me aparece acá abajo. Y acá logré lo que quería. El intervalo de confianza, los resultados son lo mismo, pero la prueba a contrastar ahora es 37, antes era 40. Cuando la hago unilateral, fíjense que me da estadísticamente casi
no me da significativa, pero casi. En cambio, con la bilateral me queda claramente no significativa. Es lo que hablábamos hoy, que la bilateral siempre es más exigente que la unilateral. ¿Está bien? Después, en el mismo módulo, si van a... donde estamos, inferencias sobre parámetros, una población, proporciones, tienen la misma historia. Ponen el número de casos, el tamaño de la muestra, supongamos 60 era hoy, el tamaño de la muestra era 600, ¿sí? Y acá lo mismo, intervalo de confianza, lo ponemos, dejamos bilateral, y un valor a contrastar si lo quieren, si no, no. Y acá tienen pruebas exactas o, fíjense, o aproximación normal, pueden hacer las dos, que es equivalente al Excel que les mostré hoy, ¿sí? Cuando ponen, si quieren ponemos un valor a contrastar, supongamos que esto es 10%, le ponemos 13%. Calcular, y acá abajo tenemos, de nuevo, el porcentaje 10%, el límite inferior, ¿se acuerdan que da lo mismo? 7,7, 12,68, 12,7. Esto era con aproximación, el método exacto. Con método aproximación normal, 7,6, 12,4. Da lo mismo que el Excel, así que no hay ninguna magia en esto. Y el contraste, cuando comparamos esto contra 13, nos dice que es estadísticamente significativo, lógicamente, porque si el intervalo de confianza es entre 7,7 y 12,7, o en el otro caso 12,4, y el valor a contrastar es 13, nos va a dar estadísticamente significativo, ¿se entiende? Está fuera del intervalo de confianza. Eso es un poco lo que nos está diciendo esta. Acá del Z, menos 2, está bien, menos 2 desvío estándar, o sea que ya nos estamos dando cuenta de que es mayor que 1,96, está bien, y por eso la P es 0,029. Eso después, digamos, en este mismo programa, el EpiData 3 es lo mismo. La otra cuestión, digamos, cierro esto, no vemos el otro EpiData porque es igual, digamos, más tosco porque es más viejo, pero igual. Los que tienen SPSS o los que no tienen SPSS y no lo consiguen y quieren usar hay otro programa que se llama PSPP, que es el equivalente al SPC. ¿Saben de lo que estoy hablando con esto? Por ahí no. Es un programa estadístico. Yo siempre usé el GraphPad, el GraphPad no sé si lo conoces, el GraphPad Prince. Horrible. Para la... No, mentira, te estoy jodiendo. No, es más para gráficos. Sí. Pero cuando tenés bases muy chiquitas, yo lo tengo y lo uso, sí. Pero el que más uso es, digamos, el gratuito, porque lo tengo que pagar al SP, este es el PSPP, que si bien es muy parecido al SPSS. Tenés vista de variables, vista de datos. Si quedó abierto a ver si lo copia, yo acá tengo la altura, ¿sí? Shift, Control, flecha, copio, copiar, me voy a ver si lo toma. Caso variable, a ver si lo pega, editar, pegar, no sé si así nomás lo hace, el SPSS sí. Acá me parece que no, por lo que veo. Está tardando. No, está tardando. Si no se colgó. O sea, lo que hice, le pegué todos los datos de una para no importarlo. Para mostrarle cómo que este es muy fácil de usar también. Se quedó medio colgadito. Sí, no le gustó. A ver si pongo esperar. No le gusta. Vamos a cerrarlo. Abrámoslo de nuevo. Seamos pacientes con el PSPP. Creo que tengo alguno, no importa, no abrimos el mismo. A ver si tengo alguno cerca de archivo. Reciente, no tengo. Abrir.
Perdón, archivo, abrir. Acá tengo una base de datos que no importa. Está bien que tengo género del empleado, esta es la etiqueta, ¿sí? Ven que pone, si te puedo poner la etiqueta, le dice que es cada cosa, categoría laboral, directivo, etc. Y acá tengo la edad, supongamos que, ¿dónde está la edad? Ah, no, no tengo la edad. Tengo años de educación, o salario, yo puedo calcular el promedio del salario. Está bien lo que analizar, estadística descriptiva o descriptivo, y yo le puedo pedir del salario actual, que me calcule si las cosas más simples, media, desvío estándar, mínimo, ¿está bien? Ok. Y acá tengo, ¿sí? El salario, la media, el estándar, el mínimo, el máximo. También podría, esto después lo pueden copiar o analizar, supongamos, una media. Lo que pasa es que acá en este medio, hagamos algo más interesante. Al analizar estadística descriptiva, explorar. Vamos de nuevo a poner salario actual. Y yo quiero estadísticos, quiero calcular descriptivos y percentiles, continuar. En opciones, a ver qué tengo. No, en opciones no tengo nada, así que no calculo nada. Y pongo OK. El resultado es más completo, es muy parecido al Excel que vimos hoy. Te dice la media, el intervalo de confianza, ¿sí? La media recortada, que sería, media recortada del 5%, ¿qué hace? Me saca el extremo del más chico, el 2,5 más chico y el 2,5 más grande, ¿está bien? La mediana, acá fíjense la mediana como es bastante asimétrica, la mediana es 28.000 y la media es 34.000. Entonces cuando vemos la simetría es 2, o sea, es bastante asimétrico, y la kurtosis es 5. O sea, es una distribución bastante... Y acá arriba tengo los percentiles, ¿sí? El percentil 50 es 28.000, igual que, por supuesto, es la mediana. Y después tengo los percentiles 5, 10, etc., ¿no? Y también hace algunos gráficos, a ver. Yo mucho no lo uso, soy sincero. Histograma, para que vean cómo queda. Salario actual, mostrar curva normal, está mejorando este programa. Y acá tenemos el gráfico. ¿Está bien? Esto mismo lo hace de la misma manera y de la misma forma lo hace el SPSS. ¿Está bien? Digo para que vean las posibilidades que tienen ustedes de usar distintos herramientas estadísticas, ¿sí? De alguna manera. Algunas ya están armadas, otras están los programas, y hay como dos niveles de programas, donde uno tiene que tener la base de datos completa, que es el caso del SPSS, del PSPP, del GraphPad, y otra es cuando, digamos, yo tengo los estadísticos necesarios para hacer los cálculos, que ahí puedo usar el EPIDAT, como hicimos recién. Teniendo la media, el desvío estándar y el N, puedo calcular intervalo de confianza. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchás? ¿Está bien? ¿Alguna otra duda, consulta, chicos? Bueno. Yo por mi parte creería que no. Bueno, igual pueden seguir consultando, utilicen el foro y nos vemos en 15 días. ¿Está Pablo, bien? Sí. así como programa, básicamente por lo que te estuve diciendo, ¿cuál
¿Cuál decís de usar así como el Excel? Y el LPDAT? SPC, no, el SPSS es... Vos que trabajas con bases de datos, el SPSS es muy potente. Y trabajo con células también, con línea celular. Y ahí uso el Ahí por GraphPad. ahí el GraphPad es más, no necesitas un gran programa porque son pocos datos. Claro, Y yo termino haciendo los gráficos en Excel, así que tampoco... Hasta me gustan más a veces los del Excel que los de GraphPad, te digo. Si uno le busca la vuelta, también tiene que aprender ciertos truquitos, pero... y son más fáciles de modificar también después. Si quieren un día vemos eso, pero... digamos, combinar programas, que uno hace cosas en un programa y termina graficando en otro, o armando las tablas, las armo todas en Excel yo. Las copio, claro. las pego, pero el formato final, antes de pasarlo a un Word o a pasarlo a un PowerPoint, la termino en un Excel, que es mucho más fácil de trabajar. ¿Está bien? Háganme ¿Y el acordar y EPIDAT? si quieren... No, el EPIDAT lo uso cuando no tengo datos, no tengo una base de datos, tengo datos... ya tengo media de estándar o tengo la proporción, pero no tengo la Ah, base de datos. Que a veces claro. pasa eso. Como los ejemplos que estoy dando acá, no tenés la base de datos. ¿Está bien? Bueno, niñas y niños, esto después lo subo, va a quedar grabado, así que calculo que mañana ya está, si lo quieren volver a ver, está ahí. Bueno, chicos y chicas, Gracias, Pablo. nos vemos en Adiós, 15. muchas Claro. gracias. Hasta luego. Chao.